Ahora vamos entonces a retomar y analizar un poco los diagramas de fase. ¿Cuál es la información que nos brindan estos diagramas? Bueno, van a consistir en un mapa de presiones y de temperaturas que nos van a permitir visualizar las condiciones de estabilidad de cada fase. Fíjense que en el diagrama nos quedan definidas regiones y cada una de esas regiones representa la zona de presión y de temperatura, es decir, las condiciones de presión y de temperatura en las cuales cada una de esas fases es más estable. Por otra parte, también nos permite conocer cuáles son las condiciones en las cuales pueden coexistir más de una fase en equilibrio. Y esto lo vamos a ver ya en las líneas que van a representar las transiciones de fase o las condiciones en las cuales distintas fases están en equilibrio. Además, este diagrama nos permite conocer cuál es el punto triple, es decir, el punto en el cual sólido, líquido y vapor se encuentran en equilibrio, y el punto crítico, es decir, la presión y la temperatura por encima de las cuales ya son indistinguibles el líquido del vapor. Ahora vamos a analizar qué es lo que ocurre si para una determinada sustancia que la tenemos a una presión y a una temperatura tal que como estado inicial está en fase sólida. ¿Qué ocurre si incrementamos su temperatura de forma isobárica hasta llegar, por ejemplo, a este punto en el cual tenemos fase vapor? Vamos a ir analizando em, esta transición pensando que la vamos a realizar de forma cuasi estática, es decir, que a este sistema que está constituido por la sustancia en fase sólida, vamos a entregarle calor de manera infinitesimal hasta llegar a este, este punto en el cual tenemos la transición sólido-líquido. Quiere decir que en una primera instancia el calor que se le entrega al sistema va a aumentar la temperatura del sistema en fase sólida, y cuando llegamos a este punto, es decir, a la temperatura de fusión, el calor que se entrega al sistema va ahora a utilizarse para fundir el sólido y tendremos la transición de sólido a líquido. Mientras estemos entregando calor y todavía tengamos sustancia en fase sólida, el calor se utilizará para fundir la sustancia y no para aumentar la temperatura del sistema. Cuando ya tengamos que toda la sustancia fundió, entonces, si se sigue entregando calor de forma infinitesimal al sistema, podemos llegar a, o va a aumentar la temperatura del sistema hasta que llegue todo el sistema, ahora en fase líquida, a la temperatura de vaporización. A esta temperatura va a ocurrir que el calor que se entregue al sistema ahora ya no va a generar un incremento de la temperatura, sino que por el contrario lo que va a generar es la transición de fase, es decir, la vaporización de la sustancia que estaba en fase líquida va a, a pasar a fase vapor. Y a medida que se vaya entregando más calor al sistema, va a ir incrementándose la cantidad de vapor que hay en el sistema, hasta que todo el sistema ya esté en la fase vapor. Fíjense que como en este caso estamos trabajando a presión constante, el volumen del sistema se va incrementando. Y ese cambio de volumen se hace más evidente ahora que estamos en presencia de fase vapor. Si continuamos entregando calor al sistema, ahora directamente lo que va a ocurrir es que el sistema va a aumentar su temperatura, y como seguimos trabajando en forma isobárica, también se va a incrementar el volumen del sistema. Fíjense que acá vamos a ver representados en este diagrama procesos con los que ya hemos trabajado, es decir, procesos de
calentamiento, de transiciones de fase, para los cuales ya conocemos cómo calcular sus funciones termodinámicas o el calor o el trabajo involucrado. Por otra parte, si ahora nuestro sistema está constituido por una sustancia que se encuentra completamente en la fase vapor, podemos variar su presión de forma isotérmica. En este caso, vamos a iniciar el sistema con una determinada presión y temperatura representada por este punto, y si vamos aumentando la presión del sistema eh, mediante compresión, en un primer momento lo que vamos a ver es que se va a reducir el volumen, va a incrementarse la presión del sistema hasta que alcancemos la zona, la línea de transición de fase de equilibrio líquido-vapor. En este caso, la reducción de volumen lo que va a generar es la condensación de esta sustancia, es decir, la transición de fase, y eh, subsecuentes disminuciones de volumen, lo que van a generar también van a ser la condensación de las moléculas que están en fase vapor para que pasen a fase líquida, y recién cuando todo el sistema ya se encuentra en fase líquida, vamos a tener que una mayor compresión va a generar un aumento en la presión del sistema. Quiero mostrar, como para ver ahora a la mañana, que algunos diagramas de fase, que son de los más conocidos, que es el del agua y el del dióxido de carbono. Entonces, bueno, como para que los vean, creo que ya los deben conocer, el del agua es una parte, hay toda otra parte en la que se ven las otras fases sólidas, pero es como el clásico diagrama de fases del agua. Quería mostrárselos como para ver si algo les llama la atención o si encuentran diferencias entre estos dos diagramas de fases. Y la temperatura sólido-líquido. Bien, Triple. perfecto, bien. Primera cosa, la pendiente de la línea de equilibrio sólido-líquido. Esa es la mayor diferencia y que justamente se va a relacionar con la particularidad esta que tiene el agua. Y ahí vamos a ver esta tarde las ecuaciones que vinculan esta particularidad con lo que vemos en el diagrama de fase. Así que sí, bien, es entonces esta pendiente, una de las cosas que nos llama la atención, y alguien señaló el punto triple. ¿Y qué es lo que tiene de particular ese punto triple? Está más abajo en el del agua. Bien, el hecho de que tengamos que la presión del punto triple del agua sea bastante baja, o sea, más baja que una atmósfera, es lo que nos permite tener agua líquida, ¿sí? Y, por otra parte, el dióxido de carbono tiene un punto triple superior a una atmósfera. Hace que en condiciones atmosféricas no tengamos dióxido de carbono líquido, sino que pasamos de dióxido de carbono sólido a dióxido de carbono gaseoso. Y nos perdemos de la fase líquida. Y, profe, Sí, también no es muy fácil llegar al punto crítico del dióxido de carbono. O sea, es mucho más fácil que el del sí, agua. es tal cual, sí, tal cual. Sí, sí.